Paz a vosotros, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta maravillosa mañana que el Señor nos regala. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Es un enorme privilegio nuevamente estar a través de esta plataforma y poder juntos reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Y como es de nuestro conocimiento, hemos tenido hermosos temas que están basados en un eslogan mensual titulado ¿Quién soy en Cristo? Y su tema, conociendo nuestros límites. Estamos ya en la tercera semana, hermanos, de este mes. Y para hoy martes tenemos un hermoso tema titulado La trascendencia del discípulo solo está en Cristo. Y antes de que entremos en la meditación de la palabra de nuestro Dios, le invito a que podamos hacer una oración y pedir esa dirección de su Santo Espíritu. Bendito y bondadoso Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos ante tu divina presencia en el nombre de Cristo Jesús, a darte gracias primeramente por la vida y la salud y las fuerzas que has puesto en nuestro cuerpo, Señor. Y perdona también nuestras imperfecciones. Reconocemos que somos seres imperfectos y que fallamos a cada instante. Pero tú que eres un Dios perdonador, lleno de amor y de misericordia, te ruego en el nombre de Jesús que nos limpies de todo pecado, Señor. Ahora, Señor, me corresponde un momento de reflexión en tu palabra, pero no solamente esta sierva, sino también muchos de tus hijos, Señor, a través de este sonido, están unidos también para poder escuchar tu palabra. Donde quiera que se encuentren, te pido una especial bendición por todos los que escuchan esta reflexión, Señor amado, para que tú derrames de tus más ricas y abundantes bendiciones en sus vidas y que veas la necesidad que hay en cada hogar, en cada familia, Señor, y tú los bendigas en gran manera. Y prepara su mente y su corazón para poder recibir esta palabra y que pueda ser de edificación a su vida espiritual. Pero sobre todo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que uses a esta sierva que te clama y me des la sabiduría y el entendimiento, las palabras adecuadas, Señor, basadas en tu palabra, en tu verdad, y poderlas así dar a conocer a tus hijos, Señor eterno. Límpiame de todo pecado, Señor, y solamente úsame como un instrumento tuyo para poder emitir esta palabra. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, te lo estoy suplicando y que para Él y para ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, les decía el título de este día, el título del tema es la trascendencia del discípulo solo está en Cristo. Ese es el tema que nos aborda para este día. El término trascendencia, hermanos, viene del latín, transcendens, que significa trascender, superar, sobrepasar, ser mejor que otros, extenderse, que indica la idea de sobrepasar o superar. Es el carácter de lo trascendente, es decir, lo que está más allá de lo perceptible, o sea, de lo que podemos comprender, ver, ¿verdad?, con nuestros sentidos, y de las posibilidades de lo intangible, ¿verdad?, de lo que nosotros no podemos ver ni tocar. Lo tangible es lo que se puede ver y tocar, lo intangible es lo que no se puede tocar ni ver. Entonces es más allá, ¿verdad? Eso es la trascendencia. Es más allá de lo que nosotros podemos ver y comprender. Existen dos ámbitos en los que se puede representar la trascendencia, y tales son los casos de la religión y la filosofía. En la religión se usa o se utiliza para referirse a todo aquello que sobrepasa los límites del mundo material, ya que se encuentra en un mundo infinito o un mundo divino. Por lo general, la trascendencia suele asociarse con Dios, ya que Él se encuentra en un mundo superior a lo terrenal y su presencia es infinita y perfecta. Y es aquí donde nosotros nos vamos a basar, nos vamos a enfocar en esa trascendencia, ¿verdad?, a través de nuestro Dios, ¿verdad?, en la cual nosotros como discípulos del Señor debemos de estar asociados,
¿verdad? A través de Cristo Jesús, que ha sido el mayor ejemplo para nosotros como discípulos. Entonces, vamos a reflexionar sobre nuestra identidad como cristianos y seguidores de Jesús. Al igual que las palabras que expresa Jesús, no es por cualidades, hermanos, no es por cualidades, ni mucho menos por nepotismo. Al ser sus discípulos, hermanos, es más allá, ¿verdad? Es más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y eso se logra, hermanos, a través de la acción del Espíritu de nuestro Dios y por voluntad de Dios, ¿verdad? A través de Él podemos alcanzar esa trascendencia y sobre todo esa identidad, eso que nos identifica como discípulos, como hijos de Dios en esta tierra. Entonces vamos a reflexionar en ello, en la identidad que tenemos como cristianos y como seguidores de Jesús. Y quiero que vayamos a nuestro texto base, que lo encontramos en Mateo capítulo 3 y su verso 31 al 35. Si usted tiene ahí su Biblia a la mano, ábrala en Marcos, le había dicho mal la cita, Marcos capítulo 3, su verso 31 al 35. Y lo voy a leer, le vamos a dar lectura y que dice así, Marcos 3, 31 al 35. Vienen después de sus hermanos y su madre, quedándose afuera. Vienen después su hermano y su madre, dice, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Aquí nos vamos a basar en esta lectura bíblica de Marcos 3, 31 al 35. Entonces, amados hermanos, como les decía, la trascendencia es una necesidad humana. A pesar de que el hombre posee una naturaleza finita, siempre se encuentra en la búsqueda de la perfección, algo que lo identifique o que lo trascienda más allá de lo que uno puede ver. Y está en esa búsqueda de esa perfección y de todo lo que es y de todo lo que le rodea. Pero en la vida cristiana hay algo importante, ¿verdad? Porque el discípulo va buscando no los bienes materiales, no trascender en lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos palpan, sino va buscando esa trascendencia espiritual a través de la fe en Cristo Jesús, tratando de que Cristo se vaya formando en nosotros a modo de demostrar nuestra nueva identidad, ¿verdad? Eso es lo que vamos buscando cuando nosotros decimos ser sus discípulos. Buscamos una nueva identidad. Deseamos trascender, pero en nuestra vida espiritual. ¿De qué manera? En humildad, ¿verdad? Cuando decimos ser discípulos de Cristo, ya no se trata de nuestra sangre, de nuestra carne, ¿verdad? Ya no dependemos de nuestra familia, podríamos decir, nuestra familia carnal, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que trascender, y es lo que vamos a ver hoy, cómo Jesucristo nos pone un claro ejemplo. Y en nuestro texto base tenemos un claro ejemplo de Jesús con respecto a su familia. Y vemos la actitud de Él con su madre y sus hermanos. Y ahí podemos notar que ya no se trata de cualidades, ni mucho menos de nepotismo. ¿Qué significa nepotismo? El nepotismo es la diferencia o es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Según jurídicas, en países
Hay países donde se ejerce la meritocracia, el nepotismo. Pero ese nepotismo, hermanos, es generalmente negativo y se considera corrupción, se considera como una corrupción. Entonces es lo que menos podría haber en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él, por ser el Maestro, ser grande, ser Dios, porque nuestro Señor Jesucristo venía representando a nuestro Dios, pero no por eso Él se aprovechó, ¿verdad?, de ese poder que Él tenía para poder quizás beneficiar a su propia familia, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí en el desarrollo del tema sobre este asunto. Entonces, o sea que vemos que en Jesús Él no hizo preferencias, ¿verdad? Ni siquiera por ser familia. Ante todo estaba la fidelidad a Dios, ¿verdad? Y Él amaba a toda la gente por igual, junto con su familia. Jesucristo mostró su identidad y Él nos dio un claro ejemplo cuando anduvo aquí en la tierra, de esa identidad, la cual debe reflejarse en nosotros como discípulos, ¿verdad? Y es la que nos hace trascender en nuestra vida espiritual. Entonces, en el pasaje anterior que ya vimos, que es nuestro texto base, vemos que los suyos querían persuadir a Jesús para que dejase una obra maravillosa que estaba produciendo con mucha conmoción. En aquella ocasión, los suyos, que probablemente no fueron sus familiares más directos, como lo pudimos ver aquí en Marcos 31, pero en el contexto podemos notar de sus seguidores, ¿verdad?, que en lugar de creer, de apoyarle, lo criticaban, no creían en el poder que él tenía. Querían apartarlo del ministerio que estaba llevando a cabo. Y para ello usaban la fuerza, si fuera preciso. Los suyos vinieron a prenderle porque decían, está fuera de sí. Eso es lo que ellos decían. Y lo podemos ver en Marcos 3:21. En otras versiones dice que ellos decían que Jesús tenía demonio, o que estaba poseído por Belcebú, o que estaba loco, ¿verdad? Eso es lo que decían de Cristo Jesús, sus seguidores, algunos que iban allí, que no creían en Él, pero ahí iban, porque ellos veían el poder que el Señor tenía. Pero en el pasaje que tenemos como texto base, donde vemos que está su madre y sus hermanos, ellos vienen a buscarle, también vienen a buscarle. Y aunque su actitud parece menos agresiva, sin embargo, la finalidad de ellos también es la misma, ¿verdad? Porque le dijeron a Jesucristo, cuando estaba en esa casa, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Por otra parte de las Escrituras sabemos que los hermanos de Jesús dice que no creían en Él durante su ministerio terrenal. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 7 y su verso 5. Que ni aún sus hermanos creían en Él. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, su actitud cambió radicalmente para la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, dice ahí en Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí podemos ver que con el tiempo ellos creyeron, al fin creyeron en Cristo Jesús. Entonces debemos entender que por el hecho de ser sus familiares directos, no por eso se iban a convertir en sus discípulos de forma automática. Ellos, al igual que todas las demás personas, tuvieron que pasar por un proceso que les llevó a creer en Jesús y aceptarle como su Salvador. Si bien es cierto que tuvieron el enorme privilegio de convivir directamente con el Señor, tal vez ese mismo hecho se convertía en ocasiones en un obstáculo para ellos. Lo que estaba fuera de toda duda es que aquella familia
no era una familia común y corriente, ¿verdad? La presencia del Hijo de Dios encarnado en el hogar hacía que fuera única esa familia. Ya nos podemos imaginar cómo era esa familia. Y aunque no sabemos cuánto sabían sus hermanos acerca del nacimiento sobrenatural, podríamos decir, de Jesucristo, pero lo que sí que es seguro es que observarían esas grandes diferencias entre Jesús y ellos mismos, que tal vez se sentía celos y envidias. Quizás lo podían sentir en más de alguna ocasión. Esto explicaría la tensión que se percibe en la conversación que Jesús mantuvo con sus hermanos cuando iban a ir a la fiesta de los tabernáculos. Y que llevó a Jesús a decir que no iba a ir con ellos. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, su verso 1 a 9, ¿verdad? Porque ellos ahí lo confrontaban y le decían que por qué no iba, que fuera él a demostrar su poder que tenía. Pero Jesucristo no quiso ir en esa ocasión. Pero finalmente debió encajar para ellos cuando el Señor resucitó, ¿verdad? Ahí es donde ellos ya pudieron comprender todo los misterios que miraban que Jesucristo hacía, ¿verdad? Qué hermoso. Pablo nos dice que después de su resurrección se apareció a Jacobo, y eso lo podemos ver en primera carta de Corintios, capítulo 15 y su verso 7. Uno de los hermanos del Señor y miembro destacado de la primera iglesia en Jerusalén. Y eso lo podemos ver también en Gálatas 1:19. Evidentemente, hermanos, esto cambió radicalmente su perspectiva de Jesús. Cuando años más tarde se escribió la epístola de Santiago. Y es hermoso leer cómo se refiere a su hermano. Entonces podemos ver que sus hermanos con el tiempo creyeron en su Salvador, que era su hermano Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Santiago 2:1, donde ya Santiago, el hermano de Jesús, decía: hermanos míos, que vuestra fe es nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos leer, ¿verdad? Entonces podemos notar que sus hermanos al tiempo de Dios pudieron creer en Cristo Jesús. Y tampoco María tuvo que ser, para ella como madre, no pudo ser sencillo, ¿verdad? Como madre del Hijo de Dios encarnado, para ella no era fácil y sencillo ver todo lo que el Señor hacía, su Hijo, ¿verdad? Ella aceptaba con agrado que Dios quisiera utilizarla para el desarrollo de sus planes, pero al mismo tiempo vemos que en ocasiones no entendía lo que Jesús hacía, y su corazón de madre, que no quería ver sufrir a su hijo, hacía muchas veces, ¿verdad?, que tomara decisiones quizás equivocadas. Como toda madre, no queremos que a nuestros hijos les pase algo. Entonces, ¿qué hacía María? Ella andaba detrás, ¿verdad?, y tratando de impedir que lo fueran a golpear, que le fueran a apedrear, ¿verdad? Entonces ella trataba de querer evitar que que Jesucristo hiciera su ministerio. Por ejemplo, sentimos admiración por ella cuando consideramos la actitud que mostró cuando el ángel del Señor le anunció que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que concebiría un hijo que daría luz y que sería llamado Hijo de Dios. Ella dijo: aquí ella se dio como instrumento, ¿verdad?, para traer a Cristo Jesús a este mundo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, su verso 26 al 38. También cuando los pastores a los que se les había aparecido los ángeles contaron a José y a María todo lo que les había dicho. Y ella tuvo una actitud muy sabia, y lo podemos ver en Lucas 2:19, que María dice que guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Verdad? Cada cosa que sucedía, ¿verdad?, todo lo que a ella le sorprendía de Cristo Jesús, lo que le iban a decir, ella lo guardaba en su corazón, porque no cabe duda, todo eso lo iba ella asimilando hasta el momento que el Señor le permitió, lo pudo comprender. Entonces, más tarde, cuando Jesús fue presentado en el templo y escucharon las palabras de Simeón, José y su madre dice que estaban maravillados de todo lo que se decía de él, de Jesús.
Aunque fue especialmente María la que escuchó algo que dijo al anciano Simeón, en lo que tenía que pensar por mucho tiempo y que no le sería fácil aceptar. Y dice y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso lo podemos ver en Lucas 2, 21 al 35. ¿Verdad? Entonces todas esas palabras a María le impactaban, le quedaban guardadas, ¿verdad?, en su corazón, que quizás en ese momento ella no lo entendía. Entonces cuando Jesús cumplió sus 12 años, que se quedó en el templo, nos recordamos de esa historia, se quedó en el templo mientras sus padres, sin darse cuenta, dice que regresaron a Nazaret. Y unos días después, cuando después de preguntar por él, empezaron a buscarlo, ¿verdad? Tuvieron que volver a Jerusalén y se sorprendieron al verlo en medio de los doctores de la ley. Y su madre dice que le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con mucha angustia. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús en esa edad tan chiquita de 12 años? Jesús dice que le dijo algo que su madre no llegó a entender en ese momento, aunque lo guardó en su corazón. Y le dijo Jesús: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?, le decía Jesucristo en Lucas 2, 41 al 52. Entonces Jesucristo, él ya estaba interesado en las cosas de Dios, a pesar de tener 12 añitos, él era chiquito, ¿verdad? Pero ese era su anhelo, ¿verdad?, de estar en los negocios del Señor. Y todo eso dice que María lo guardaba en su corazón, porque quizás en ese momento ella no lo entendía, sino más adelante lo comprendió. Y cuando llegó el momento en que ya era un hombre y comenzó su ministerio, ¿verdad?, María tuvo que adaptarse a la nueva posición que a partir de ese momento tendría que ocupar en relación a Jesús. Y esto algunas veces le resulta difícil. A ella le resultaba difícil. Por ejemplo, cuando Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda en Caná de Galilea, María parecía querer dirigir a Jesús, lo que él no permitió, y de hecho se dirigió a ella con cierta dureza, podríamos decir, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, le decía, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Juan 2, capítulo 2, verso 1 al 4. También en el pasaje que tenemos en meditación de Marcos 3, 31 al 35, tal vez estaba ocurriendo algo parecido. Su amor de madre preocupada, ¿verdad?, por su hijo, no le permitía dejar que fuera por un camino que le iba a causar problemas o que le iban a pegar, a golpear. Ella estaba bien preocupada y por eso iba con sus demás hijos, ¿verdad?, a buscar a Jesús. O es más, quizás ella no quería que lo fueran a matar, ¿verdad?, porque eso era el temor de ella, porque él hacía cosas maravillosas, ¿verdad? Y lo querían matar, porque no querían aceptar todo lo que él hacía, esas maravillas que el Señor Jesucristo hacía. Pero María, hermanas y hermanos, era una mujer de fe. Y aunque no siempre acertaba en su comportamiento, evidentemente no era fácil ser la madre del Señor. Pongámonos en su lugar. ¿Cómo miraría ella la situación de Jesús? ¿Verdad? Ella estaba preocupada en todo tiempo. Sin embargo, meditaba las cosas y tenía un corazón sumiso. Finalmente la encontramos reunida junto a otros discípulos después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo más hermoso, que después ella comprendió todas las cosas. Pero veamos algo importante, cuál era la actitud de Jesús como hijo. Después de dicho todo lo anterior, hermanos, también tenemos que decir que Jesús, en tanto que era niño, fue
Él fue un hijo obediente. Y eso que sus padres no eran tal vez perfectos como lo era él. Qué ejemplo tan hermoso para muchos de nosotros en este tiempo, que aún tenemos nuestros padres, especialmente para los jóvenes y los niños de este tiempo. Entonces, vemos un gran ejemplo de obediencia hacia sus padres también, como hijo que era. Y lo podemos ver en Lucas 2:51. Y descendió, dice, con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, ¿verdad? Cuando se les perdió, ¿verdad? Se le quedó porque le atrajo estar ahí en medio de los maestros de la ley. Pero dice que después descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Entonces era un niño obediente, un jovencito, un adolescente, obediente siempre a sus padres. Y ni aun cuando ya fue adulto, tampoco rechazó sus deberes naturales como hijo humano. Cuando estaba muriendo en la cruz, sus últimas instrucciones fueron dirigidas a Juan para que cuidara de su madre, ¿verdad? Él estaba preocupado siempre por su mamá. Lo podemos ver en Juan capítulo 19, su verso 25 al 27. En todo esto, Jesús fue un verdadero ejemplo de cómo debemos cumplir nuestra responsabilidad con nuestros padres. Esto es importante. Como lo dice en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y en Tito, carta de Tito, su versos 5 y 8. Porque si alguno no provee, es Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces podemos ver allí, ¿verdad?, que él proveía siempre para su casa. Él no dejaba a un lado abandonada a su familia, ¿verdad? En ningún momento, ¿verdad? Porque si alguno, dice ahí, no provee para los suyos, es primera de Timoteo capítulo 5, su verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces no creemos de que el Señor Jesucristo no era responsable en su casa, en su hogar como hijo. Claro que sí. Las prioridades del Señor, a pesar de que fue un hijo humano ejemplar, pero nunca dejó que eso interfiriera el desarrollo del programa que su Padre Dios le había encomendado. Él era obediente a sus padres, él los respetaba, los honraba, ¿verdad? Porque él nos vino a dar ese ejemplo. Pero él no permitía que nada de eso, ¿verdad?, de esta relación que tenía con su familia, interfiriera en el desarrollo de esa misión que nuestro Padre le había encomendado. Él le daba prioridad en todo momento a su vida espiritual. Ya hemos visto que lo dejó bien claro en la edad de 12 años. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, hermanos, solo cuando entendemos las prioridades del Señor es que podemos comprender la actitud que Jesús manifestó en esta ocasión, porque de otra manera habría sido una grave ofensa a su madre. Y no debemos de olvidar que en aquella cultura del Medio Oriente dice que la presencia de la madre sería suficiente para que la persona dejara lo que estaba haciendo y que fuera inmediatamente a atenderlo. Sin embargo, la reacción del Señor fue otra, ¿verdad? En forma casi despectiva y con una aparente falta de respeto, aparente, ¿verdad?, entre comillas, falta de respeto. Pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Claro, no lo hizo por molestar a su familia, sino que para enseñar a sus discípulos las prioridades que el mensaje del reino de Dios conlleva. Porque primero dice, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. En vez de levantarse inmediatamente para recibir a su madre y a sus hermanos, el Señor se quedó sentado mirando a sus discípulos. Es evidente que para Él, ellos eran los más importantes en ese momento. Y al parecer no estaba dispuesto a dejarles
para atender a su madre y a sus hermanos. ¿Por qué sería? Porque cuya intención él ya conocía, ¿verdad? Él ya sabía por qué iban ellos ahí preocupados, llamándole. Querían llevárselo con ellos a la fuerza, cortando así su ministerio de la palabra, interviniendo en ese ministerio, ¿verdad?, que el Señor tenía. Él sabía su responsabilidad que tenía en esta tierra. Y cuando María y sus hermanos recibieron la contestación de Jesús, ¿cuánto no le dolería, hermanos? Imagínense, usted preocupada por su hijo y todo, y que su hijo le responda así. No cabe duda de haber sido doloroso para ella y para sus hermanos. Pero, sin lugar a duda, hermanos, mucho más le dolía a Jesús. Porque cuánto no hubiera deseado Jesús que María y sus hermanos estuvieran sentados con los demás, escuchando la palabra de Dios y preocupándose por cumplir la voluntad de Dios. Y usted no me dejará de mentir cuando deseamos que nuestra familia esté junto a nosotros, ¿verdad? Nos duele, nos da tristeza que no quieran creer en el Señor Jesucristo como nosotros hemos creído. Y muchas veces nos ignoran, muchas veces se burlan o se ríen de nosotros, nuestra familia, hermanos. Eso puede pasar como les pasó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es mucho más doloroso para nosotros, porque quisiéramos estar toda la familia junta, sirviendo al mismo Dios. Pero tristemente no somos profetas en nuestra propia tierra, ¿verdad? Porque nuestra familia muchas veces no nos cree. Entonces, amados hermanos, para el Señor Jesucristo era triste también, porque Él cuánto no anhelaba que su mamá y sus hermanos estuvieran ahí escuchando de la palabra de Dios, pero ellos no, ellos estaban en algo otras cosas, en algo otros afanes, como puede pasar con nuestra familia, ¿verdad? Nosotros estamos preocupados por servirle al Señor, por trabajar aquí, en esta área, pero nuestra familia muchas veces en otros afanes del mundo. Entonces, hermanos, podemos ver aquí la trascendencia del discípulo en su nueva familia espiritual. Pero veamos que el Señor aprovechó este incidente para hacer una definición de la nueva familia espiritual. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a analizar y vamos a ver la trascendencia del discípulo en su nueva familia espiritual. ¿Quiénes forman esta nueva familia espiritual, hermanos? El Señor hizo esta declaración, mirando alrededor, dice, y viendo en sus discípulos a los hombres y mujeres que pese a sus limitaciones se sometían a la voluntad de Dios, porque antes eran perseguidos. A pesar de esas limitaciones, dice que se sometían a la voluntad de Dios, en tanto que su familia se quedaba fuera. Y eso era lo más triste para Jesucristo. Así pues, el requisito para formar parte de su familia espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y por eso de que Jesucristo decía que ¿quién es mi madre y quién es mi hermano o mis hermanas? Es aquel, dice, que miró a todos los que estaban escuchando la palabra, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, muchas veces nuestra familia nos desprecia, pero tenemos una gran familia en la fe de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesucristo deseaba que su familia estuviera ahí, pero dice que esa familia se quedó afuera, ¿verdad? Entonces, el requisito para formar parte de la familia espiritual, ¿qué es? Es hacer la voluntad de Dios. En el pasaje paralelo de Lucas, añade que los que hacen la voluntad de Dios, dice que son los que oyen la palabra de Dios y la hacen y la practican. Y eso lo podemos ver en Lucas 8:21. Y cuando le preguntaron los judíos sobre cuál era la voluntad de Dios, Jesús le contestó: esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado, ¿verdad? O sea, que la voluntad de Dios es que creamos en Cristo Jesús. Así lo dice Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Podemos resumir entonces que aquellos que forman su familia espiritual son los que creen en Él, los que escuchan su palabra y la obedecen, la ponemos en práctica. El ser humano siempre ha tenido la tendencia a idealizar los lazos carnales que unían a Jesús con su familia terrenal, en especial con su madre, ¿verdad? Pero Él siempre dio prioridad a los lazos espirituales, porque pues María y sus hermanos no querían creer en ese tiempo. Entonces tampoco dejaba que ellos interrumpieran el ministerio que Él traía. En Lucas 11:27-28 dice, mientras Él decía estas cosas, dice que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué respondió Él? Y Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces veamos, en base a todo lo anterior, ¿cuál debe ser nuestra relación con la familia natural y con la espiritual, hermanos? Aquí es donde nosotros nos debemos de identificar cuál es nuestra identidad. ¿Será carnal? ¿Será la natural o la espiritual? Ya hemos visto que el Señor colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual, y por delante de todo lazo natural, los intereses de su Padre Celestial estaban lo primero, ¿verdad? Pero aún fue más lejos, llegando a decir que no aceptaría por discípulo a quien amara a su familia terrenal más que a Él. Veamos, aquí hay algo tan importante. Y lo podemos ver en Lucas 14:26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un hecho que el reino de Dios establece nuevas prioridades en nuestras relaciones de quienes quieren pertenecer a Él, hermanos. Y es aquí donde nosotros podemos trascender, ¿verdad? Y podemos ver nuestra trascendencia hasta dónde llega, porque ya no somos de este mundo. Nosotros ya no dependemos de lo terrenal, podríamos decir, sino que dependemos de lo espiritual. Y aquí la trascendencia en la vida espiritual del discípulo. Nuestra identidad ahora ya es Cristo, y Él es lo principal en nuestra vida, ¿verdad? Los hermanos y las hermanas en el Señor están vinculados por la sangre de Cristo, lo cual es un vínculo más fuerte que el que nos une con la carne, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender como discípulos del Señor. Es evidente que con la familia carnal tenemos mucho en común, eso no lo vamos a negar. Lazos sanguíneos, quizás la misma vivienda, mucho tiempo pasamos juntos, vivimos bajo el mismo techo. Pero lo que nos une con la familia de la fe es mucho más importante y permanente. La fe en un mismo Salvador, unas mismas creencias y experiencia, una esperanza común, propósitos, principios y un futuro eterno juntos. Pero con mucha frecuencia, el hecho de que el creyente está más próximo a sus hermanos en la fe que a su familia incrédula, quizás le va a crear muchas dificultades. Van a haber siempre choques, ¿verdad? Malos entendidos muchas veces, porque a veces no nos comprenden y se pueden hasta enojar con nosotros, ¿verdad? Porque ya no podemos prestarle la misma atención, especialmente cuando tenemos un cargo, un trabajo en la obra de Dios, ¿verdad? Muchas veces eso ya no lo pueden comprender y tenemos dificultades con ellos. Entonces, hermanos, en ese pasaje vemos que el Señor mismo tuvo que pasar por dolorosas experiencias, ¿verdad? De ser incomprendido y menospreciado por su propia familia, por los suyos, ¿verdad?
Y qué difícil tuvo que haber sido para él que su propia familia estuviera poniendo algo, de alguna manera, obstáculos a ese ministerio que él tenía. Y él mismo anunció que ese sería un principio general para todos los que le siguieran, ¿verdad? Esas situaciones difíciles que nos tocan vivir es un principio que nos distingue en que somos ahora hijos espirituales. Que ahora nuestra identidad ya no es carnal, ¿verdad? Esa es una señal, es un principio que nos está mostrando Dios de que somos ahora sus hijos. Eso es para todos nosotros los que nos toca que seguir a Cristo Jesús. Nos va a tocar sufrir muchas cosas, muchos problemas con nuestra familia. En Mateo 10:36 dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero no debemos de olvidar que cuando por causa del reino de Dios perdemos ciertas relaciones quizás familiares, pero el Señor las suple con otras nuevas y más abundantes, amados hermanos. En Marcos 10:29-30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecución, porque de una vez el Señor nos aclara aquí, con persecución sí, porque en nuestra familia de la fe vamos a tener pruebas duras, ¿verdad? Con persecución, dice, pero miramos lo más hermoso, dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es lo que es lo más hermoso y maravilloso para nosotros, ¿verdad? Y tenemos esa esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos creyentes han sido despreciados por sus familiares cuando han decidido entrar a su vida al Señor, han decidido entregar su vida al Señor? Han hecho eco de la palabra del salmista. Como dice el salmista en el Salmo 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. No hay pena, hermanos. Pero, habiendo dicho todo esto, también debemos de hacer una advertencia muy clara para no caer en extremos que tampoco le vayan a agradar al Señor, ¿verdad? Tendremos que tener cuidado de no aislarnos de nuestra familia, especialmente cuando ellos no conocen a Dios, ni tampoco tampoco debemos de usar este pasaje como pretexto para no pasar tiempo con la familia. Solo cuando nuestros familiares procuran estorbar nuestra obediencia a Dios es que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Pues cuando amamos a nuestra familia sin importar su credo, estamos siendo ya un discípulo que trasciende, un discípulo con una identidad en su vida espiritual, ¿verdad? Que eso lo logramos a través del Espíritu de nuestro Señor. Entonces, también es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Y tratemos de buscar al Señor, tratemos de permitir que Cristo se vaya formando en nosotros y que sea una identidad que llevemos toda la vida, hermanos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestro tema, ¿verdad? Y sigamos el ejemplo de Cristo Jesús, como dice en Juan 13:5, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, demostremos a nuestra familia que amamos a Cristo, pero también demostrémosles el amor de Cristo a ellos, ¿verdad? Solamente teniendo el cuidado de que no intervenga en nuestro ministerio que el Señor también nos ha encomendado. Que el Señor bendiga su palabra en la vida de cada uno de ustedes y que esta palabra pueda dar fruto, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Señor. Un saludo de paz, un abrazo para ustedes, mis hermanos, y les deseo un bendecido día. Paz a vosotros, amados hermanos.